Tenemos entonces el Antiguo Testamento. Ya hemos visto toda la introducción, las interpretaciones y todas esas cosas. Vamos a ver qué significa esto del Antiguo Testamento. Para este primer momento, vamos nosotros entonces a decir cuáles son las etapas del pueblo de Israel. Las etapas. O sea, podemos dividir la historia de Israel en muchas etapas. Y asimismo también, claro está, el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, recuerden que la palabra testamento quiere decir alianza. Quiere decir alianza. Entonces, la antigua alianza nos narra toda la historia del pueblo de Israel y esta historia la vamos a dividir en grandes partes, en grandes etapas. Tenemos entonces la etapa primera, la grande etapa primera, se llama la primera etapa de los patriarcas y matriarcas. Primera división, patriarcas y matriarcas. Vamos a explicar esto, no se preocupen. Segunda etapa, los esclavos, patriarca de padres y matriarca viene de madre. Patriarcas y matriarcas, la primera etapa. La segunda etapa del pueblo de Israel en la Sagrada Escritura tenemos los esclavos. Los esclavos. Tercera etapa del pueblo de Israel, liberación y alianza. Liberación y alianza. La cuarta etapa tenemos las tribus y los jueces. Las tribus y los jueces. Quinta etapa, los reyes y profetas. Reyes y profetas. Sexta etapa, los desterrados. Los desterrados. Compren el folleto, no se pudo. Séptima etapa, los restauradores o judaísmo. Judaísmo, los restauradores o judaísmo. Y octava etapa, los defensores de la fe. Repetimos, es importante, porque con esto abarcamos todo el estudio del Antiguo Testamento. Primera etapa, patriarcas y matriarcas. Segunda etapa, los esclavos. Tercera etapa, liberación y alianza. Cuarta etapa, las tribus y los jueces. Quinta etapa, los reyes y profetas. Sexta etapa, los desterrados. Séptima, los restauradores o judaísmo. Y octava, los defensores de la fe. Entonces, vamos a ver la fecha de cada etapa. Primero, antes de empezar a explicar, vamos a explicar las partes, digamos, técnicas de cada etapa en este estudio bíblico. Miren ahí a Karen, ¿a dónde va? Miren, ahí va Karen. Ahí está. Ese Karen. Entonces, la primera etapa, ¿de qué año a qué año? Recuerden que les dije que los años antes del nacimiento de Jesucristo van de atrás para adelante, ¿verdad? De atrás para adelante. Recuerden, hasta llegar al año 1, y de Jesucristo vamos hacia adelante, y de aquí para atrás y de allá para atrás. O sea, del año, mientras más alto sea el número, más lejos está del nacimiento de Cristo, hasta que llegue a Cristo. Entonces tenemos que la primera etapa donde se desarrolló, por ejemplo, los patriarcas y matriarcas, tenemos de 1800 a 1600 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 1800 a 1600 años antes de que Cristo naciera. ¿Cuántos años duró entonces esto? 200 años. 200 años. Entonces, esta es la primera etapa de patriarcas y matriarcas. Ese nombrecito está como bonito, ¿verdad? Para no poner, no se lo pongan, es feo, está feo. Patriarcas y matriarcas. 1800 a 1600.
¿Quiénes eran los protagonistas de esta etapa? O sea, ¿quiénes se destacaron? Pues Abraham, Isaac, Sara, Agar, Rebeca, Jacob, Lía, Raquel, José. O sea, eran los nombres patriarcas y matriarcas, tanto las mujeres como los hombres de esta etapa. En esos 200 años se destacaron en esta etapa. Abraham, Isaac, Jacob, José, los hombres. Las matriarcas eran Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lía. Entonces, es importante, miren, es importante que alguna vez, digamos, en su vida, eso no importa, agarren la Biblia y empiecen, por ejemplo, a leerla, pero ya con este curso, con este criterio. ¿Entendido? O sea, porque a veces la gente dice, déjame leer la Biblia por cultura general, y empezaban a leer la Biblia y lee y aprende cosas, pero no sabían, como el eunuco, ¿verdad? Dice, Felipe, aquí estoy leyendo, pero si nadie me explica, no entiendo. Entonces después uno cree entender. Entonces ya con estas claves podemos empezar a leer, entonces primero el libro del Génesis, todo el libro del Génesis, que sería interesante usted sentarse a leerlo, sabiendo entonces la clave para esta lectura es que los 11 primeros capítulos son simbólicos, no pertenecen, digamos, a una historia concreta, sino que son símbolos. Entonces tenemos entonces que esta fecha, de 1800 a 1600, se destacaron estos personajes. Los lugares donde se desarrolló geográficamente, ¿cuáles lugares fueron donde vivieron los patriarcas y matriarcas? En Mesopotamia, Canaán y Egipto. Mesopotamia, Canaán y Egipto. Entonces, en los estudios bíblicos lo bueno es que cada cosita abre otra clave. Por lo tanto, yo les voy a recomendar los que puedan comprar esto que les voy a decir, pues ojalá que lo hagan, porque va a ampliar todo el conocimiento de la Biblia, las cosas, la costumbre, y se lee bien fácil, es grandecito, pero hay que mandarlo a pedir, hay que pedirlo por internet, el editorial Verbo Divino, les recomiendo esto, se llama Enciclopedia de la Biblia. Dice Enciclopedia de la Biblia, pero es un solo libro, laminado, hermoso, que habla acerca de todo, geografía bíblica, los libros, o sea, es realmente algo, el que lo pueda conseguir y tenerlo y leerlo, este es el complemento más fidedigno de nuestra religión. Está bien elaborado, bien hecho, con unas láminas, hay que pedirlo por internet. Si lo encuentran por acá, pues excelente. Entonces tenemos que los lugares donde estaban los patriarcas y matriarcas, donde se desarrolló esta historia, fue en Mesopotamia, en Canaán y en Egipto. ¿Qué característica tenía esta etapa? Bueno, eran personas nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que iban de un lugar a otro, no tenían tierra, no tenían lugar, era un pueblo que tenía sus ovejas y sus cosas, e iban de un sitio a otro, errante, peregrino, para que entiendan, ¿verdad? Nómada, de un lado a otro. No tenían, digamos, una tierra. Al principio este pueblo no tenía como una agricultura ni nada, ¿no? O sea, no estaba establecido. Y les adelanto, como no lo vamos a ver así detalladamente, les adelanto que de ahí fue que nació el mito, o sea, el mito para explicar lo de Caín y Abel. O sea, Caín, ¿qué era Caín? ¿Qué hacía Caín? ¿Cuál era el oficio de Caín según el Génesis? Exactamente. Caín era agricultor y Abel, ¿qué era? Pastor. Entonces, esto siempre ha sido un pleito grande en la antigüedad. A explicarle esa partecita para que ustedes vean cómo se explica lo de Caín y Abel. El pueblo de Israel, que era un pueblo nómada, que no tenía raíces así, sino lo que tenía era nada más las ovejitas, en contra de la gente de la ciudad,
la gente que estaba establecida, la gente que estaba ya, digamos, sembrando, cultivando, y esos eran los pleitos más grandes del mundo. Porque cuando venían estos pastores con todas las ovejitas, se le metían a comerse los cultivos y ahí se mataban como los perros ahí mismo. Y era muerte por donde quiera. Entonces de esa realidad es que nace el conflicto de Caín y Abel, por eso. Porque entonces el pueblo de Israel se identificó con la figura de quién, de Abel, como eran pastores, y por eso dice que a Dios le agradó siempre que su ovejita y sus cosas, y Dios le hizo caso a la ovejita, pero no a Caín, que lo que era agricultor. Pero ese prototipo diciendo que Dios Todopoderoso se guía de las personas que confían en Él, que no confían nada más en sus fuerzas, porque el que está sedentario ahí, pues nada más confía en Él y en los alimentos, ellos estaban abiertos a Dios. O sea, de ahí es que viene lo de Caín y Abel, pero eran por los pleitos entre pastores y agricultores que había siempre. Asimismo, cuando llegaban a un sitio, imagínense ustedes los agricultores, uno sembrando, que se le metan a los cultivos y las ovejas le coman de todo lo que hay ahí, pues era a matarse que iban, a matarse. Entonces de ahí es que nace, pues digamos, lo de Caín y Abel. Entonces la característica era que eran nómadas sin tierras. ¿Qué experiencia de Dios tenían ellos en esta etapa? Tenían que era un Dios amigo, que protege y bendice con tierra y familia. O sea, ellos veían a Dios como ¿quién? Como un amigo, que los protege, los bendice y le da su tierra y le da familia. O sea, porque ahí es que empieza ¿qué? La promesa. Ahí es que empieza la promesa de Abraham, ¿verdad? Sal afuera, cuenta las estrellas, yo te voy a dar una gran nación. Se dice en hebreo, Goy Gadol, una gran nación, le dice. Entonces ahí empieza la experiencia de un Dios amigo, pero también empieza, digamos, que Dios le promete esa tierra y le promete también hijos y descendencia. Le promete a Abraham, tú vas a tener descendencia que tú no la vas a poder contar. ¿La cumplió o no la promesa? Sí. Nosotros somos en la fe también hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y estamos cantando las maravillas que Dios hizo a través también de él en todos estos miles y miles de años y se seguirá hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? O sea, Dios cumple con su promesa. Entonces, ¿cuáles son los libros que narran esta primera etapa? Bueno, el Génesis, de los capítulos del 12 al 50. La etapa de los patriarcas y matriarcas se encuentra en la Biblia en los capítulos del 12 al 50. Génesis del 12 al 50. Génesis del 12 al 50. Tenemos entonces la segunda etapa del pueblo de Israel. ¿Cuál es? Los esclavos. Los esclavos tenemos entonces, se podemos datar, o sea, fechar, desde el año 1600 a 1250. 1600 a 1250. Desde 1600 a 1250. Otra etapa, los esclavos. ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta etapa de los esclavos? Pues tenemos al faraón, a los capataces. Ustedes han escuchado estos nombrecitos, Sifrá y Púa. Sí, Sifrá y Púa. ¿Quién ha escuchado esos nombres? Bueno, pues eran los nombres de las parteras que desafiaron el imperio, que cuando decían precisamente que a los varones había que eliminarlos, ellas precisamente desafiaron al imperio e iban y hacían que los muchachos nacieran. Y miren, eso es un bonito ejemplo ahora, que no sé por qué no lo han tomado, sobre todo en la lucha en contra del aborto, de estas mujeres valientes que desafiaron al imperio que ya desde ya había declarado y decretado muerte para los niños.
para los niños israelitas. Y estas parteras, obviándose, quiere decir, no haciéndole caso al imperio, se atrevieron entonces a eso, iban y hacían que las mujeres parieran y cuidaban los niños, o sea, y esas son las protagonistas de ese entonces, se llamaban Sifrá y Púa. Sí. Y las mujeres del pueblo, esos eran los protagonistas de esa etapa. ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué lugar se desarrolló? Exactamente, en Egipto, en lo que es el río Nilo, en Egipto. ¿Cuál era la característica de esta etapa de los esclavos? Bueno, pues esclavitud y explotación. O sea, ese pueblo, pues ya estaba esclavizado y explotado. ¿Cuál es la experiencia de Dios que ellos tienen? Ellos tienen la experiencia de Dios, lamentablemente, del Dios de muerte del faraón y el Dios de vida de estas mujeres. Mientras el faraón, por un lado, decretaba la muerte, la esclavitud, la opresión, pues al principio, miren, realmente las mujeres fueron las que sacaron la cara en esta etapa de los esclavos por el pueblo. Fueron las mujeres que desafiaron, vuelvo y les repito, ese imperio, el más poderoso del mundo hasta ese entonces, y se atrevieron entonces a abrirse a la vida y no matar a los niños, no matar a los niños. Recuerden que el faraón, por miedo a los hebreos, así eran llamados ese pueblo, había decretado pues la muerte de todos los varones porque se estaban haciendo bien fuertes y nada más dejaban a las mujeres. Entonces era un reclamo y seguían. Dice que lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes, que cuando venían a llegar ya, digamos, las otras mujeres del imperio, ya hace rato habían dado a luz y eran precisamente todas estas parteras, estas personas que hacían que los niños pues nacieran y lo escondían. Por eso que viene la historia de Moisés después, ¿verdad? Que significa salvado de las aguas. Que por eso es que lo ponen en las aguas y lo esconden porque ya había ese decreto de matar a los hombres, a los niños, para que no se hicieran muy fuertes y después el pueblo esclavo se pudiese rebelar en contra del faraón. Eso fue una medida, digamos, de control de la natalidad. Ahora le llaman así, ¿verdad? Control de la natalidad. Pero era igual que ahora, igualito que ahora. Y ahora más que nunca nosotros también tenemos que alzar nuestra voz en contra del aborto, en contra de ese asesinato. Entonces tenemos que la experiencia que ellos tenían, por un lado, tenían el Dios de la muerte del faraón. Los dioses del faraón significaban la muerte. Y sin embargo también tenían la experiencia del Dios de ellos, del Dios de vida. Libros de esto, ¿en qué libro se sitúa? En el libro del Éxodo también, en todo el libro del Éxodo podemos encontrar. En el libro del Éxodo. Tercera etapa, liberación y alianza. Liberación y alianza. Podemos datarlo, fecharlo del año 1250 al año 1200. De 1250 al año de 1200. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta etapa? Moisés, Miriam. ¿Quién era Miriam? Miriam, exactamente. Miriam, o alguna traducción le ponen como María, Miriam. Aarón, el pueblo, Yahvé y el faraón también. O sea, los protagonistas quiere decir los que intervienen. Aquí no estamos haciendo juicios de valor, que si es malo o bueno, porque uno cree que cuando uno escucha protagonista, uno de una vez es el bueno de la película. El protagonista es el que se destaca, ya sea malo o bueno en este sentido, para que entiendan, ¿verdad? Para que no crean que, como mencionamos Faraón, pero ese no es protagonista, ese es el malo de la película, no estamos en Hollywood aquí por si acaso. Protagonista significa el que destaca en algo, ¿verdad? Ya sea malo o bueno. Entonces, los protagonistas de esta etapa, como dije, Moisés, Miriam, Aarón, el mismo pueblo, Yahvé y el faraón. Lugares donde se desarrolló esta etapa, en el mismo Egipto y también en el desierto del Sinaí. En Egipto y en el desierto del Sinaí. Característica, bueno, pues tenemos acá liberación, desierto, dificultades, alianza, o sea, era la característica de esta etapa. O sea, la liberación del pueblo,
el desierto donde pasaron las dificultades y la alianza. Aquí en esta etapa del año 1250 a 1200 antes de Cristo es que se realiza ¿qué? La alianza de Dios. ¿Cuál es la experiencia de Dios que ellos tienen? Entonces es un Dios sensible que oye, ve, conoce el sufrimiento y libera a los oprimidos. La experiencia de Dios siempre es importante para entender la etapa del pueblo de Israel. La experiencia que ellos tienen es de un Dios sensible que oye, ve, conoce el sufrimiento y libera a los oprimidos. Una de las revelaciones directas más grandes de Dios fue cuando Dios le habla a Moisés y le dice entonces en términos directos, en términos humanos. No es un Dios indiferente. Dios dice, he visto, he oído la humillación de mi pueblo. He visto, he oído, o sea, ver y escuchar. He visto, he oído la humillación de mi pueblo. Y Dios se hace sensible y por eso entonces envía al libertador a Moisés. ¿En qué libros podemos ver esto? En Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En todo esto, o sea, estamos hablando de la liberación, el desierto, las dificultades, esto, la liberación y alianza, se da 1250 a 1200. Tenemos entonces la cuarta etapa. La cuarta etapa tenemos las tribus y los jueces. Las tribus y los jueces. Esta etapa se da del año 1200 a 1025. Del año 1200 al 1025. Sí. Esta etapa pues de las tribus, de los jueces, una gran etapa. Los protagonistas de esta etapa eran Josué, todas las tribus, Débora, Sansón, Gedeón, o sea, los jueces de esta etapa, cuando se estaba conformando las personas que podían reunir un ejército, que podían ayudar al pueblo, liberarlo, liderarlo, pues se le llamó como jueces. Los jueces se le llamó. Los jueces. ¿En qué lugares se desarrolló esta etapa de los jueces? En Canaán, en Silo y en Siquén. Entonces tenemos, ¿cuál era la característica de esta etapa? Bueno, lucha por la tierra y organización igualitaria. O sea, la característica de esta etapa de los jueces era a luchar por la tierra. Esa era la etapa de ellos meterse a la tierra, de pelear con este pueblo, con el otro, que peleaban, que perdían, que ganaban. Bueno, esa era la etapa de esto. Y la característica de esta etapa era eso, o sea, la lucha por la tierra, organización igualitaria. ¿Qué experiencia de Dios ellos tenían? Aquí es que nace la experiencia de Dios de Yahvé Sebaot, o sea, el Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Aquí es que nace la experiencia, ¿verdad? Porque ellos estaban cortando cabeza, estaban peleando, pues la experiencia de Dios de ellos era que el Señor es el Señor de los ejércitos, el Señor todopoderoso, que nos dice a nosotros, métanse ahí en esa tierra y arránquenle la cabeza a todo el mundo y vamos a pelear, que esto es mío, que el Señor me dio esa tierra, que emana leche y miel. Esa era la experiencia de Dios que ellos tenían y entendían hasta esta etapa. Nosotros, claro está, como cristianos ya más avanzados, como más maduros en la fe, no podemos tener esa experiencia de ese Dios que le dice, métete y arranca cabeza. Ellos la tenían porque todavía estaban, ¿qué?, en otra etapa de su vida. Entonces tenemos, ¿en qué libros tenemos entonces esta etapa? Deuteronomio, Josué y Jueces. Tenemos entonces la quinta etapa, los reyes y profetas. Esta etapa va del 1025 al 587. Del 1025 al 587. Esta etapa va de los reyes y profetas del 1025 al 587. ¿Cuáles eran los protagonistas? Saúl. ¿Saúl fue quién?
el primer rey de Israel, Saúl. David, Salomón, Ezequías, Josías, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías. David, Saúl, Salomón, Ezequías, Josías, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esa. Vamos aprendiendo. De Saúl hasta Jeremías. Lugares. ¿En qué lugar se desarrolló todo esto? En Palestina, en Samaria, en Jerusalén. En Palestina, en Samaria y en Jerusalén. ¿Cuáles eran las características de este tiempo? Bueno, la monarca, el rey, ya ellos tenían un rey igual que los otros pueblos. Monarquía tributaria, ¿qué quiere decir? Esa palabrita es fina, pero la sabemos toda, ¿verdad? Tributaria. Injusticias, denuncias, profecías, acciones proféticas, esas eran las características de este pueblo. O sea, ahí era que estaba la cuestión de la justicia social, las injusticias de los reyes y todo eso, interesantísima esta etapa, de los reyes y los profetas. Ahí fue que se desarrollaron todos los profetas del pueblo de Israel. Pero también de esplendor para el pueblo de Israel. ¿Cómo? De esplendor. Sí, esplendor a nivel, digamos, como yo lo entendía, en humano, de todos los sentidos, claro está, con el rey David, con el rey Salomón, con los reyes, o sea, ya estaban conformándose como si fuera una potencia, ahí poco a poco. La experiencia de Dios por medio de los profetas exige justicia y fidelidad a la alianza. Era la experiencia de Dios que ellos tenían, o sea, una experiencia de la justicia de Dios y que exige fidelidad a la alianza, Tenemos entonces, ¿cuáles libros son de esta etapa? Samuel, Reyes, Crónicas y libros de algunos profetas. Samuel, Reyes, Crónicas y libros de algunos profetas. Sexta etapa. Los desterrados. ¿Qué pasó en esta etapa? Va del 587 al 539. Del 587 al 539. Esta etapa fue sumamente importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estamos hablando que uno de los acontecimientos más duros, más grandes para el pueblo de Israel fue en el 587, que fue Babilonia que lo conquistó, lo desterró. Entonces, los babilonios tenían una manera particular de ello conquistar, que no la tenía ningún pueblo. ¿Qué hacía Babilonia? Babilonia iba, por ejemplo, a un pueblo, lo conquistaba, saqueaba toda la riqueza que había, se la llevaba, pero no solamente eso, también se llevaba a las personas de provecho. Desterraba, ¿qué quiere decir? Agarraba, usted un albañil, usted un carpintero, usted esto, usted lo otro, o sea, se llevaban y a los jovencitos fuertes, a las mujeres también se las llevaba, las que podían parir, dejaban a los viejos, a los ancianos y a los enfermos, los dejaban entonces para que se murieran. O sea, ellos agarraban y desterraban a todas las personas, o sea, se llevaban a las personas que tenían algún provecho, digamos, a nivel sociológico, eso hacían ellos. Y entonces dejaban en el sitio a los que no podían caminar, a los enfermos, a los ancianos, y se llevaban para allá, para el imperio, como esclavos, se lo llevaban a todo el mundo que podía, A mí me dejaban. así mismo. Dejaban, no, aunque sea usted dice, yo sé cocinar bien, pues venga. No te olvides de que
Entonces, en siendo personas, digamos, útiles, se la llevaba, entonces por eso era del destierro. Los griegos y los romanos tenían otra manera de conquistar. Ellos lo que hacían era, iban al sitio, peleaban, lo conquistaban militarmente, mataban a toda la gente que tenían que matar, que se le opusiera, y después entonces le ponía ahí, le ponía un gobernador, le ponía se llamaba procónsul, le ponía un gobernador, y entonces todo el mundo seguía normalmente que haciendo lo mismo, pero entonces tenía que pagarle impuestos, recaudar impuestos. El romano no se metía mucho, que si yo sigo mi religión, eso no se metía con nada de eso. O sea, el romano no se metía con nada de eso. El romano lo que quería era su cuarto, su dinero, ¿verdad? Su chelito. Era para él y punto. Y entonces, por eso el pueblo cuando Jesucristo, pues ellos tenían sus leyes, sus normas, sus cosas aparte, y estaba también, recuerden, Poncio Pilato, que era precisamente el que regentaba todo eso ahí. Entonces, estaba ocupado por el pueblo romano cuando Jesucristo nació. Cuando Jesucristo nació, estaba ocupado el pueblo por los romanos. Y entonces gozaban de libertad religiosa. Los romanos no se metían con eso, ellos tenían sus dioses, tenían sus creencias, pero no imponían a ningún pueblo sus dioses. Ellos lo que querían era que le diera su dinero. O sea, en cuanto a las especies se refiere también, en cuanto a la comida, en cuanto a todas las cosas, tenían que pagar un impuesto. Con tal de que le pagaran su dinero, no había problema. Ahora bien, los griegos sí tenían otra manera distinta. Ahora que usted vea que son maneras distintas de conquistar. Los griegos cuando conquistaban, desbarataban todo, pero dejaban a los pueblos donde estaban, pero tenían obligatoriamente que convertirse a los dioses y a la religión de ellos. O sea, suprimían la religión, los griegos. Y de ahí es que viene otra etapa que vamos a ver acá, que era la etapa de los macabeos, que eran los restauradores de la fe y eso. Por eso es que tienen que luchar el pueblo y pelear, porque le tumbaron el templo, destrozaron todo. Los romanos no, los romanos se llevaban, si el templo tenía paredes y cosas de oro, se lo llevaban, pónganle otra cualquiera y sigan ustedes rezando ahí, que nosotros lo que nos interesa es el dinero. Pero el griego no, el griego lo que hacía era, no podían ofrecer sacrificios a Dios ni nada de eso, a ninguno de sus dioses, de los pueblos que conquistaban, y tenían obligatoriamente que seguir a sus dioses. O sea, para que ustedes vean las distintas maneras, y el pueblo de Israel pasó por todo eso. Primero lo desterraron aquí en el 587, lo conquistaron y se lo llevaron, y dejaron prácticamente el pueblo así como dicen nada. Y duró, esta opresión duró casi unos 50 años en el destierro de Israel, en el destierro. Duró ese pueblo ahí. Y después entonces volvieron nuevamente, después que el rey Ciro, pues lanzó un edicto que todo el mundo podía volver a su sitio, y entonces empezó nuevamente a caminar el pueblo hasta que cayó después en manos de los griegos. Después se liberaron otra vez y después vinieron y cayeron en manos de los romanos. Hasta que en el año 70 de nuestra época vino el general Tito y acabó y arrasó con todo y dispersó todo el pueblo. Y el pueblo entonces se dispersó por todos lados y duró desde el año 70 hasta el año 1967 en la Guerra de los 7 días, donde ellos se reunieron y en 7 días sacan a los palestinos y explotaron a todo el mundo y fundaron el Estado de Israel. O sea, que duró todo ese tiempo sin una nación así. Desbarataron, por ejemplo, después cuando metieron los turcos, desbarataron el templo y nada más le quedó del templo una paredita ahí afuera, que es el muro de las lamentaciones. Por eso hay que entender también la historia del pueblo. El pueblo judío ha pasado también mucho trabajo, pero por cabezú que son también, ¿verdad? Entonces, ese templo que desbarataron, nada más le quedó la pared. Entonces ellos sueñan ahí. Ellos sueñan con ir a restaurar ese templo. Pero ¿qué pasa? Los árabes hicieron el centro de su religión y le plantaron, donde estaba justamente el templo, le plantaron la mezquita de Omar, ahí la plantaron. Entonces los judíos están así ahí porque ellos quieren restaurar su templo. Por eso se dice que eso es un pleito que está casado ahí, porque cuando hagan así, porque ellos quieren hacer el templo en el mismo sitio. Y lo de la mezquita de los árabes, ya después que una mezquita se hace, eso no se quita. Y ya ustedes saben el pleito histórico que todavía eso está abierto, esa disputa. Entonces, pero bien, vamos a seguir paso por paso hasta llegar a esa historia, porque en eso estamos, en los estudios bíblicos.
Ustedes ven cómo uno va entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Qué interesantes son las cosas, uno va entendiendo lo que ha pasado ese pueblo y lo que ha pasado también, y es parte de nuestra historia porque también somos parte de ese pueblo de Dios. Esa es nuestra base también. No somos judíos y ya somos, ¿verdad?, cristianos, pues un pueblo de Dios, pero es bueno conocer la historia de donde viene, pues, Jesucristo y esa palabra de Dios. Cuando Cristo nació, el pueblo estaba dominado por los romanos. Por eso que ustedes ven, entonces ahora entienden por qué Mateo estaba cobrando impuestos, por ejemplo, Zaqueo también, que Zaqueo era tan ladrón, que le pusieron Zaqueo por saqueador que era. Entonces esta parte pues ya la vamos entendiendo poco a poco. Tenemos entonces la otra etapa, la etapa de los restauradores o judaísmo. Perdón, sí. Dijimos que los reyes y los profetas tenían Samuel, Reyes, Crónicas, los libros. Entonces, la etapa de los desterrados. Los desterrados, sí. Del 587 al 539. ¿Cuáles eran los protagonistas de los desterrados? Isaías, miren que yo dije Isaías también, ¿dónde? En los reyes y profetas. Isaías 2, el libro de Isaías duró unos 150 años para escribirse, y en ese libro intervinieron 3 personas, el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. O sea que nada más, no fue simplemente por uno, sino por tres intervenciones tuvo ese libro. Entonces Isaías, la segunda parte, Josías, que era un rey, Ezequiel, el pueblo de Israel, y el siervo de Yahvé, y Ciro. ¿Quién fue Ciro? Rey, el rey que dictó. ¿Cómo se llama en español la palabra cuando una persona libera a un esclavo? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién sabe? Le dio un indulto, pero un indulto se refiere a cualquier cosa, pero cuando un amo o un rey libera a un esclavo se llama manumisión. Sí, la manumisión, o sea, el rey que dio la manumisión, o sea, la liberación de todos los esclavos, dijo, váyanse todos, fue el rey Ciro, e incluso la Biblia, la palabra de Dios lo pone como si fuera, digamos, un enviado de Dios, que ahí ya el pueblo se va abriendo, que ellos eran y todavía son bien cerrados, y ellos creían que solamente la salvación era de ellos nada más. Y entonces ya cuando la acción del rey de liberarlo, ellos vieron también como una acción de Dios. Entonces ya el pueblo también después de eso empieza más o menos a abrirse a la universalidad de que todos somos sujetos de salvación. Entonces tenemos los lugares, Babilonia, en el río Tigris y Éufrates, en esa parte de la Mesopotamia. ¿Cuál era la característica? Esclavitud, crisis de fe y de esperanza. Eran desterrados que estaban. Dice uno de los salmos escritos en el destierro, porque es bueno uno ver también, los salmos van reflejando como poesía, van reflejando también la característica y van reflejando el estado de ánimo del pueblo en las distintas circunstancias. Nos decían, cántenos una canción de Sión, cómo cantar y alabar al Señor en tierra extranjera. Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Un salmo del destierro. O sea, nuestros opresores nos decían, cántenos un cantar de Sión. O sea, cuando llegaron y le dijeron, por ejemplo, siempre le decían, háblanos nuestra costumbre, cómo es que ustedes hacían las cosas. Y el salmo refleja eso. Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera. Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén, dice el salmo. O sea, entonces ahí claramente vemos, ese salmo fue escrito ¿cuándo? En el destierro. Entonces así mismo hay características que uno puede sacar si uno ha estudiado y ha visto la palabra de Dios. Por ejemplo, en los evangelios, cuando habla por ejemplo, que dice la palabra, digamos, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, antes de que se cumpla una letrita. La letra más pequeña del alfabeto hebreo es una yod, que es una cosita así, una L pequeñita así, esa, ahí arriba,
una yot, parece una L pequeña, antes de que una yot deje de cumplirse, ¿qué dice? Pero la traducción la pone antes de que cualquier letrecita se deje de cumplir. Entonces, eso es característico ¿de quién? De Mateo, porque Mateo era una comunidad judía, y tenía que alzar y resaltar la ley, pero no aparece en ningún otro evangelio porque los otros no eran judíos. Entonces ya uno va por característica, por referencia, uno va aprendiendo ya las cosas de la palabra de Dios. Si dicen, por ejemplo, que por ejemplo, el centurión romano que declaró la fe en Jesucristo, pues eso es de Lucas, nunca va a ser de Mateo, porque Lucas era, digamos, el evangelio para los gentiles y Mateo siempre está bien cerrado con la cuestión judía. Entonces ya uno va adquiriendo, digamos, cosas así, al igual también que acá, que los salmos, uno ve que si hablan que no, que están oprimidos y esas cosas, pues ese salmo fue escrito en el destierro. Por ahí que se sacan las conclusiones. Tenemos entonces que la experiencia de Dios consuela y reaviva la esperanza de vida en su pueblo. Y los libros de esta etapa son Isaías 2, como dijimos, y Ezequiel. Séptima etapa, los restauradores o judaísmo. Los restauradores o judaísmo. Protagonistas, Zorobabel. El año, perdón, sí. Aquí 539 al 333. 539 al 333. Ya vamos acercándonos a Jesucristo, ¿verdad? Empezamos 1800 años y ya vamos 333 años, ¿verdad? Vamos picándole los taloncitos allá para Jesucristo. Entonces, esta etapa, los restauradores o judaísmo. Recuerden que les expliqué que los griegos, se lo voy a explicar nuevamente, que los griegos vinieron y conquistaron al pueblo de Israel y no lo dejaron de ninguna manera ofrecer su sacrificio, o sea, bendecir y alabar a su Dios, y le impusieron una religión. Entonces los protagonistas eran Zorobabel, Nehemías, Esdras y el pueblo. Los restauradores de la fe, perdón, esta etapa es después que el rey Ciro de Persia lanza y le da la manumisión, los libera, el edicto. Viene entonces la primera oleada y salen de Babilonia y van entonces a restaurar y afianzar la fe. Ahí es que entra el libro de Esdras y Nehemías. Esdras, el restaurador, uno el líder, otro el sacerdote, que dice la palabra de Dios. Es bonito esos libros, uno lee lo que ellos estaban construyendo, remodelando el templo, subiendo las murallas, o sea, ellos estaban reconstruyendo su nación. Y un trabajador, por casualidad, dándole en una pared para restaurar, había una pared hueca y encontró ahí uno de los rollos de la ley que creía que se había perdido. Entonces, ahí fue que el rey decretó, y uno lo coge de ahí, bien bonito, este día es un día de gozo, de júbilo, de alegría, y ahí que dice que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Esa es la frasecita que dice. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, y declararon un día de fiesta, y el pueblo lloraba ante la palabra que encontró, digamos, claro, esta no fue la Biblia, encontró unos rollos que estaban ahí en algunos escritos, claro está. Entonces tenemos que los lugares donde se desarrolló fue en Jerusalén, en Judá, en Babilonia, en Egipto y en el Asia Menor. Las características empezaron a identificarse ya nacionalmente, habían venido del destierro y ya era un nacionalismo bien bonito, ¿verdad?, a identificarse ahí. La teocracia, viene la discriminación racial y religiosa. Miren, acá es que empiezan a nacer, ya propiamente dicho, la religión como del judaísmo. Porque cuando arrasaron el templo, el primer templo, que destruyeron el primer templo, pues el pueblo como que se quedó así en el aire, ¿y qué hicieron? Empezaron entonces a reunirse para estudiar la palabra y de ahí es que nacieron las sinagogas, porque todo se hacía en el templo. Pero entonces ya después, al no tener el templo, pues empezaron a hacer las sinagogas, o sea, empezaron a construir las sinagogas como lugar y a afianzarse, y empezaron entonces
a discriminarse entre ellos mismos. O sea, los que vinieron del reino del norte, los que estaban allá arriba en Judá, lo consideraban como que eran mezclados, porque esa gente se mezclaba con todo el mundo, y empezó la gente de Jerusalén a creerse ya, como dicen, los mejores de todo el mundo, y despreciaban. Entonces, por eso es que esa disputa llega hasta Jesucristo con los samaritanos y los judíos, entre samaritanos y judíos. Entonces tenemos que esta identidad nacional heroica y teocrática y discriminación era la característica de este pueblo, de esta etapa. Experiencia de Dios. Ellos, ahí es que ellos aprietan, ahí es que nacen realmente, digamos, los observadores de la fe, ahí es que nacen sus fariseos, ahí es que nacen los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque la experiencia de Dios era, Dios se revela en el templo y en el cumplimiento de la ley. O sea, donde estaba bien cerrada era la tabla. Dios es la ley, y ahí, y ahí, y ahí. ¿Por qué? Porque venían de un pueblo que estaban mezclados, no había mucha identidad, y cuando llegan para reafianzar eso, pues se basan nada más en que en la ley, y hay que construir el templo y hay que restaurar. Por eso se llama la etapa de los restauradores y el nacimiento del judaísmo. ¿Cuáles eran estos libros en la Biblia? Nehemías, Esdras y el tercer Isaías. Nehemías, Esdras y el tercer Isaías. Tenemos entonces la última etapa del pueblo de Israel, que eran los defensores de la fe. Esta etapa está desde el año 333 hasta el año 63. Hasta el año 63. Desde el 333 hasta el año 63. Tenemos que los protagonistas de esta etapa eran Matatías, María, Judas, el martillo de Dios, ¿verdad? Simón, Juan y Antíoco. Antíoco, como el archienemigo. Tenemos los lugares, se desarrolló en Judá y en las montañas de Judá, porque esta era la etapa de la guerrilla. Recuerden de los macabeos, ¿verdad? Las luchas que tuvieron, de los pleitos y todas esas cosas. Características: mártires por defender la cultura y la fe. El pueblo luchó fieramente por defender la cultura y la fe. La experiencia de Dios que tenía era un Dios que acompañaba la lucha para defender la fe y la cultura. Ustedes recuerdan la parte de la Biblia, ¿verdad?, de la madre con los hijos, que uno detrás de otro lo fueron matando, y el rey por quisiera renegar la fe. El mismo también Judas Macabeo, ¿verdad? El mismo Matatías, que agarró y había una persona que ofreció un sacrificio y lo agarró, y dice la palabra, se le metió una ira santa, y no hay ninguna ira santa, pero se le metió un pique, agarró y lo degolló ahí en el altar, y ahí los hijos se alzaron en las montañas. Esa etapa de restaurar la fe de todo el infiel, así mismo, de todas las personas que no siguieran a Dios, pues había que meterlo por ese camino y luchar en contra de la opresión. Y los libros bíblicos de esta etapa tenemos a primer y segundo libro de Macabeos y el libro de Daniel. Primer y segundo libro de Macabeos y el libro de Daniel. Hasta mañana y muchas gracias. Bien, entonces tenemos por esta parte, como hemos dicho, las partes del Antiguo Testamento que vimos, la historia sagrada. Esta historia sagrada de los hechos y personajes del Antiguo Testamento, como dijimos, la hemos dividido en 8 grandes bloques. 8 grandes bloques. ¿Desde qué libro, desde qué capítulo empezamos la historia propiamente dicha del pueblo de Israel? ¿Desde el capítulo cuál? 12 en adelante. Entonces ayer vimos desde ese capítulo hasta ya apenas unos 63 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Cuándo empieza esta historia del pueblo de Israel? Unos 1800 años hasta más o menos el año 63 está dividida la historia del pueblo de Israel, o sea, de la Biblia, del Antiguo Testamento, en 8 grandes bloques. Cada bloque lo vimos y lo dijimos, ¿verdad? Son los siguientes. Primera etapa, patriarcas y matriarcas. Segunda etapa, los esclavos. Tercera etapa, liberación y alianza.
Cuarta etapa, las tribus y los jueces. Quinta etapa, los reyes y profetas. Sexta etapa, los desterrados. Séptima etapa, los restauradores o el judaísmo. Y octava etapa, los defensores de la fe. Entonces, en cada una de ellas vimos cuáles eran, primero, la fecha. Primero vimos la fecha de cada uno de ellas. Vimos los protagonistas. Dijimos que protagonistas eran las personas que intervinieron, ya sea positiva o negativamente. Los lugares, las características, la experiencia de Dios y los libros bíblicos que comprenden estas etapas del pueblo de Israel. O sea, abarcamos, digamos, todas las etapas y vimos cómo el pueblo, al inicio, lo voy a hacer ahora de una manera, digamos, narrativa, abarcar todas las etapas, así de un solo tirón, para entonces hablar ya de la parte prehistórica, para explicar un poco los símbolos de la parte prehistórica, lo que significa todo esto. A la llamada de Dios a Abraham y la promesa de que él va a tener un gran pueblo, Abraham, que era un patriarca significa una persona que tenía a su cargo muchas personas, muchas otras personas, y todo el mundo en el patriarcado veía precisamente a esa persona como el papá de todos. O sea, el esclavo que venía, esta persona que nacía de las distintas esclavas, de las distintas personas, todos consideraban al patriarca como su papá y hablaban del papá. Era un estilo de familia. O sea, que todos eran hijos de él, aunque no fuesen hijos, digamos, directamente carnales, pero todas las personas por debajo de él eran consideradas como sus hijos, como familia, una familia extendida, un patriarca que tiene, digamos, todas las mujeres, los hombres, los animales, o sea, eran como pequeños núcleos o aldeas. Abraham era un patriarca. Y también tenemos que la promesa siguió precisamente en Abraham, en Isaac, Jacob. Miren que la Biblia pues nada más acentúa la parte, digamos, de los hombres, de los patriarcas. Pero también hablamos de las matriarcas, que eran las esposas también de los patriarcas, que rigieron pues al pueblo, a este pueblo incipiente al inicio de Israel. O sea que también son protagonistas. Este pueblo, que se la pasaba, digamos, al principio no era un pueblo como tal, sino que eran unas tribus ahí de nómadas por aquí, por allá, y todos a veces no podían, se agrupaban tanto que no podían estar juntos y había que dividirse porque las ovejas que yo tenía cuando llegaban a un lado no daba para todo el mundo, entonces había que buscar por todos lados y eran como grupos, eran como muchas tribus. Cada quien buscando por su lado. Por eso hay una parte de la división, ¿se acuerdan? De Lot y Abraham, que lo ponen también de una manera bíblica, tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda, pero también fue por cuestiones, sobre todo prácticas, porque tantas ovejas, tantos camellos, tantas cosas, y como iban de un lado a otro en un desierto, tenían que buscar pastos para darle de comer a tantas cosas y siempre vivían, eso se llama trashumar. Siempre vivían trashumando, o sea, quiere decir de nómadas de un lado a otro vivían. Entonces esa etapa duró muchísimos años, del año 1800 a 1600 antes de Cristo. Después entonces estos pueblos fueron a Egipto. En Egipto entonces allá fueron esclavizados. Cuando fueron esclavizados empezó la segunda etapa de los esclavos, donde ellos tenían que hacer todas las construcciones de las ciudades de Egipto. El pueblo estaba ahí. Y duró también esta etapa del año 1600 a 1250, que duraron en Egipto, pues esclavizados. Viene entonces la tercera parte de liberación y alianza del año 1250 a 1200, donde Dios llama precisamente a un líder carismático que al principio no era tal, Moisés, que es la persona que Dios utiliza como medio para liberar a su pueblo. Esta etapa de la liberación y alianza, ya sabemos la historia bíblica, que hay muchas sagas, muchas cosas interesantes ahí, pero es la etapa de la liberación. Este pueblo sale de Egipto y empieza a establecerse, sobre todo en el territorio de Canaán, Silo y Siquem. Pero ¿qué pasa? Ya esos pueblos, ese terreno estaban habitados, entonces ellos empezaron a ser como pequeños pueblos al lado, y por eso siempre eran las guerras constantes, porque los pueblos que estaban ahí, imagínense ustedes que estamos acá en esta ciudad
y viene otro pueblo y se establece, digamos, unos 20 kilómetros más abajo, está en el mismo territorio de ellos, y entonces ahí empezaron la disputa. Entonces por eso eran los pleitos de meterse a las ciudades, de matarse, tú me matas, yo te mato, yo peleo, tú peleas. Por eso, porque cuando ellos salieron de Egipto, ellos encontraron esa tierra, entonces ellos decían, no, esta tierra es de nosotros, nos la dio Dios, la tierra prometida. Y lo escribían por donde quiera, pero esa tierra prometida había gente, tenía dueño. Entonces esa es la etapa ya de las tribus que empiezan a formarse, los jueces, los líderes que salían para pelear con los demás. Esto fue del año 1200 a 1225. Después entonces ya cuando el pueblo fue afianzándose, que ya pasaron muchas generaciones, ¿verdad?, de 1200 a 1025. Pasaron muchas generaciones y todo esto, pues ya el pueblo se ganó, digamos, su territorio por el derecho, digamos, de tierra de tanto tiempo que tenía, y empieza otra etapa en el pueblo de Israel que se llaman los reyes y profetas. Ahí entonces ya empieza a establecerse, ya en las ciudades más grandes, empieza de una vez los pueblos, ya cuando ya están creciditos, ¿verdad?, a poner sus reyes, sus normas. Entonces ahí es que empieza la etapa de los reyes, en el año 1025 al 587. Del 1025 al 587. En esta etapa es que se ponen por escrito la mayoría de los libros de la Biblia, del 1025 al 587, en esta etapa. Porque ya había dinero, había escriba, había escuela, ya no estaban siempre peleando, ya no estaban andando por el desierto, sino que ya en la etapa de los reyes, cuando el pueblo se establece, ya hay contabilidad, ya hay escritura, ya empiezan a hacer un templo, o sea, ya empiezan, digamos, a crecer como los demás pueblos, a tener sus casas, a tener sus posesiones, a tener sus escuelas, sus templos, su manera de relacionarse con Dios. Entonces después, en el 587, ocurrió una desgracia, que vino el pueblo babilonio y lo agarró y los conquistó, lo arrasó y los deportó. Recuerden, como dijimos ayer, la etapa, digamos, esta etapa que los babilonios agarraban a las personas más importantes y se lo llevaban todos para Babilonia, para allá, se lo llevaban todos. Entonces esta etapa duró del 587 al 539, donde todo el pueblo pues fue llevado a Babilonia. Entonces, en el 539, más o menos, el rey Ciro lanzó un edicto real, o sea, una especie de proclamación real, donde ya daba la liberación, el que quería irse para su pueblo lo hiciera. Entonces ahí vinieron un grupo grande de los esclavos que estaban acá en Babilonia, regresaron nuevamente a su tierra, y donde encontraron fue ruinas y todo eso, porque todos esos años, porque solamente dejaron algunas personas por ahí y eso, o sea, que no era, desbarataron todo eso, y empezó entonces la restauración nuevamente. Por eso se llama la época de los restauradores o judaísmo, del año 539 al año 333. Empezaron a restaurar todas las cosas del pueblo. Esdras, el legislador, Nehemías, el sacerdote, restauraron las murallas de la ciudad, restauraron las casas y empezó también a restaurar el templo, que ahí fue que se encontraron las escrituras, y ahí empieza ya una experiencia de Dios distinta, que son las sinagogas, donde se reunían las personas a proclamar la palabra como recuerdo de lo que había pasado. Entonces, después de esto, más o menos por el año 333, recuerden que esta etapa dijimos que dura desde el año 539 hasta el 333, y en el año 333 tenemos otra nueva intervención. Los griegos vinieron y conquistaron, y los griegos tenían una manera que era, dejaban a las personas ahí, pero imponían su religión. Entonces por eso viene la etapa del año 333 hasta el año 63 de los defensores de la fe. Y ahí tenemos los libros, sobre todo primer y segundo libro de Macabeos y el libro de Daniel, que empieza realmente, digamos, a defender la fe, ahí que es como si fuera una guerra de guerrillas. Ellos alzados en las montañas, bajaban, golpeaban a la gente y se iban para atrás otra vez. De ahí entonces que se va conformando como la idiosincrasia, que es la manera peculiar del pueblo de Israel, y al nacimiento de Cristo, pues había un grupo siempre que estaba bien receloso, porque ya después vinieron los romanos y conquistaron, un grupo que estaba bien receloso, que eran los celotes, que eran personas que decían que había que liberar al pueblo de Israel por la sangre, o sea, había que matar a todos ellos. Entonces estas personas tenían una táctica, y era mezclarse con la gente normalmente, y
cuando habían eventos grandes, así como usted lo ve, pues siempre revisaban si tenían espadas y cosas para que no se armaran los líos ahí. Y ellos adoptaron de tener una especie de puñalito pequeño, que en el idioma latino se llamaba ese puñal sica. Sica se llamaba ese puñal. Entonces, de ahí viene la palabra sicario. De ahí es que viene la palabra sicario, porque ellos se mezclaban con la gente con su puñalito ahí debajo de su ropa, y en un descuido había un soldado, chup, chup, le daban 2 o 3 puñaladas y por ahí mismo cogían. Se mataban y se iban. De ahí que viene la palabra sicario. De ahí que viene la palabra sicario. Entonces, ese grupo se llamaba los celotes. Los celotes. Esos ya estaban cuando estaban ya, digamos, Jesucristo, habían celotes. Pedro, precisamente, los hijos del trueno, Andrés, Boanerges, los hijos del trueno, eran celotes. Pertenecían al principio a ese que propiciaban la liberación del pueblo de Israel a través de la lucha, Había otro grupo que se llamaban los Anahuim de Yahvé, pero ya mañana vamos a ver todos esos grupos, porque mañana empezamos con el Nuevo Testamento, Dios mediante, y ahí vamos entonces a tratar ya más directamente ese tema. Entonces, los defensores de la fe del 333 al 63, los protagonistas son Matatías, María, Judas, Simón, Juan y Antíoco. O sea, estamos hablando de que eran personas del pueblo de Israel. Miren, los judíos al principio, que no tenían esa gran identidad, muchos de ellos empezaron a adoptar nombres y costumbres griegas, y la fe ya se estaba disolviendo, el pueblo se estaba disolviendo porque tenían que sacrificar a esos dioses, a los dioses, digamos, griegos. Y entonces, por eso es que viene Matatías, Judas, el hijo, y se rebelan y empiezan a cortar cabeza y a de todo y a rebelarse por la pureza de la fe. Esta etapa duró hasta el año 63 de nuestra era. Bien, tenemos entonces ya para esta parte, pues ya abarcamos todas las partes, la parte, digamos, mítica, mitológica del Génesis, que son de los capítulos 1 al 11, o sea, hasta el 12, del 12 en adelante, incluyendo el capítulo hasta el 11, hasta el 12, del 1 al 12, pues son el género mítico que tenemos. Recuerden que cada pueblo se llama precisamente, cada pueblo tiene vamos a poner esta palabrita acá, vamos a borrar a late sentencia, de sentencia y toda la herejía y todas las comuniones para que no nos caiga algo a nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos esta palabra. Cosmogonía. Una cosmogonía. Ustedes están aprendiendo muchísimas palabritas raras, ¿verdad? No le vayan a poner un nietecito o algo así, ¿verdad? Ni nada de eso. Ven acá, cosmogonía. No. Cosmogonía significa la manera de un pueblo expresar sus orígenes. O sea, habla de los orígenes de un pueblo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros vinimos? Entonces, todos los pueblos, incluyendo la palabra de Dios, la Biblia, pues tienen lo que llamamos una cosmogonía. O sea, la Biblia lo contó de una manera, pero si vamos a los pueblos egipcios, si vamos a los babilonios, si vamos a los griegos, si vamos a los romanos, si vamos a muchas tribus, a los mayas, a los aztecas, a los quechuas, a todos los también tribus indígenas, cada una de esas tribus tiene una ¿qué? Una cosmogonía. La Biblia, porque la Biblia también tiene su cosmogonía, incluso el relato del libro del Génesis lo podemos encontrar mucha similitud en los relatos de Babilonia y Egipcio. O sea que usted agarra la Biblia y empieza a describir que Dios hizo el mundo, que el Dios de ellos hizo de esta manera, que separó las aguas, que eso usted lo encuentra en la cosmogonía egipcia y en la cosmogonía de Mesopotamia también. Y fueron escritos mucho antes de que se escribiera
la Biblia. O sea que el autor sagrado, dada su capacidad, inspirado por Dios, tomó de esos relatos, digamos, míticos, lo puso como si fuera a Dios mismo y de ahí construyó también su versión de Dios. ¿Me van entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea, que no podemos decir, por ejemplo, esto de que separó las aguas, de que día primero, de que pasó esto, eso nada más aparece en la Biblia. No, hay estudios y hay cosmogonías, uno lo puede ver, lo puede buscar, es interesante, hay muchos libros acerca de eso, que relatan más o menos lo mismo que dijo la Biblia. Por ejemplo, la parte, y la Biblia también tiene muchas cosas porque la Biblia se escribió en estos pueblos, influenciado con estos pueblos, y al principio ellos no sabían leer ni escribir, y lo que los enseñaron fueron ellos. Y tomaban pues de eso y lo ponían como palabra de Dios. Entonces por eso uno tiene que saber bien identificar una cosa de otra. Por eso le dije que no podemos interpretar la Biblia de una manera que literal. ¿Por qué? Porque no quiere decir que fue así, sino que quiere decir quién nos hizo y hacia dónde apuntan. ¿Entendieron esta partecita? Hay una cosmogonía de un pueblo indígena de acá de Brasil que dice que al principio el Dios dueño de todos los dioses, el Dios superior, se sintió solo y quiso entonces hacer el hombre. Quiso hacer el hombre. Entonces agarró el hombre y lo hizo, oigan bien, como dice esta cosmogonía, a ver si no se les parece a algo, lo hizo de la tierra, lo hizo del barro. Y estamos hablando que la Biblia fue escrita hace muchísimos años, ¿verdad? 1800 años dijimos que se duró. Y entonces también tenemos que este pueblo separado sin conocer absolutamente nada, también dijo que el hombre venía de la tierra. Es normal y natural pensar eso. ¿Por qué? Porque la tierra era la que le daba al hombre, la que le da al hombre la vida. Para sembrar, dicen los indígenas, la Pachamama, la madre tierra, que nos provee todo. Entonces, por eso al principio la relación con Dios, con la divinidad, era a través de la naturaleza. Por eso el Dios del sol, el Dios de la tierra, la diosa lluvia, porque esa es la primera, eso podemos decir que es la religión prehistórica de todo mundo. O sea que empezamos, el hombre ve una tierra, el hombre ve la lluvia, ve que crece y él sabe que él no la hizo. Él sabe que dónde vive. ¿Quién lo hizo? Pues un ser superior. ¿Y quién es ese ser? Se manifiesta a través de esto. Entonces esa cosmogonía dice que el hombre fue hecho de barro. Entonces había una tina de agua grande y lo fue haciendo con tierra y lo fue lavando. Lo lavaba y lo ponía. Pero ¿qué pasa? Con tanto que hizo, lo lavaba y lo ponía, lo primero salían blanquitos y los otros salían negritos. Entonces por eso que hay gente blanca y negra. O sea que a nosotros nos bañaron de último fue. Entonces, eso es una cosmogonía. Y usted ve, por ejemplo, digamos, para que entendamos, la risa que nos da a nosotros nos da risa. Pero cuando ellos también escuchan que Dios hizo al hombre de barro y después le sopló, a ellos también les da risa eso mismo. ¿Usted entiende? Porque uno se crió escuchando el relato de la creación y ya a uno le parece normal, pero entonces así mismo dice, pero eso es como una cosa de muchacho. Pues también para ellos y para todo el mundo, cuando leen el relato de la creación, eso también es una cosa de muchacho, porque tenemos más o menos la misma base, que Dios lo hizo de tierra y después lo sopló y esa tierra se convirtió como en carne. ¿Cómo fue eso? O sea que empezamos nosotros tenemos, o sea, el mito no se puede llevar literalmente porque hay todas las incoherencias del mundo, porque no queremos analizar las palabras que hay ahí porque son un género literario que no podemos tomarlo al pie de la letra. Entonces, del relato de la creación, solamente decir que fuimos creados por Dios, y ya lo dije en otra parte, la manera de cómo fuimos creados, eso no está ahí. Ahora bien, tiene un orden divino, un orden divino, un orden lógico, hasta un orden científico. En el sentido de que primero dice las aguas, la vida precisamente Dios la puso en las aguas con la primera celulita que hubo, la biogénesis ahí en el agua.
y después se fue desarrollando hasta que desarrolló pues, los animales en la tierra, y ahí lo va diciendo después las aves, o sea que tiene un orden, digamos, un orden como si fuera científico, realmente, pero no podemos meternos que fue que Dios sopló, que Dios le tejió a Adán y a Eva y esto, que Adán existió como un hombre, vamos a buscar los huesos de Adán, vamos a buscar los huesos de Eva, ni nada de eso, sino que hablamos de la humanidad, de los grupos humanos, y Dios los fue guiando, acompañando hasta que llegamos precisamente donde estamos. O sea, esos son hechos, digamos, irrefutables que no deterioran nuestra fe, todo lo contrario, la potencian, porque sabemos que no fuimos hechos al azar. Recuerden el ejemplo del reloj que les puse, ¿verdad? Del reloj que les puse. Entonces, eso es para explicar el origen del mundo. La Biblia quiere decirnos quién nos hizo, no cómo nos hicieron. Eso nos toca a nosotros fajarnos a estudiar, ¿entendido? Dice quién nos hizo. Cuando el ser humano, entonces, recuerden que el pueblo de Israel pues era un pueblo nómada, vamos a decir hasta bruto, con letras y todas esas cosas, no sabía. Y era un pueblo que estaba abierto a Dios, a la vida. No era un pueblo que tenía sus seguridades y siempre confiaba en Dios. Es como la gente que dice, bueno, hay que fajarse a trabajar y todo eso. Sí, es verdad, hay que trabajar, pero también está la confianza en Dios. Como dice la frase, que hay que trabajar como si todo dependiera de uno y hay que confiar como si todo dependiera de Dios. Entonces, el pueblo de Israel era así, de esta manera. O sea, era un pueblo que tenía que salir a ver dónde había pastos. No sembraba nada, no podía nada. Sin embargo, había otro pueblo que era precisamente ¿qué? Simbolizado en quién, en Caín, que eran ya los babilonios, que eran las personas que estaban asentadas, que tenían ciudades, que tenían murallas, que tenían seguridades, que cultivaban la tierra. Entonces por eso la Biblia viene y pone y coge este mito de la lucha de los hermanos y lo pone porque ahí nos habla del origen de las ciudades. O sea, ¿de dónde viene la ciudad? ¿De dónde vienen los conglomerados humanos? Entonces, por eso es que ven que ponen en la Biblia que Dios aceptó la ofrenda ¿de quién? De Abel, porque Abel era símbolo del mismo pueblo de Israel, de los pastores que estaban formando, porque eso era lo que ellos tenían. Entonces Caín ofreció ¿qué? Frutos, y Dios, entonces, porque hasta si lo analizamos, digamos así, vamos a decir, pero entonces ¿por qué Dios aceptó uno y no otro? Pues entonces el problema fue Dios que lo echó a pelear, porque Dios aceptó el corderito y no aceptó, entonces fue Dios el culpable, si vamos a eso, si nos ponemos a analizarlo literalmente, pero no quiere decir nada de eso, sino que significa las pugnas, los pleitos que habían entre el hombre de la ciudad y el hombre del campo. Cuando venían esta gente con todas esas ovejas y le comían esos sembradíos que tenían, ay mamá, era muerte, pleito y todas las cosas. Entonces, el mito de Caín y Abel quiere explicar precisamente los orígenes de las ciudades, de los pueblos, de cómo echar hacia adelante. Al igual que el de la Torre de Babel, quiere explicar el origen de las lenguas. ¿Por qué yo hablo de esta manera? ¿Por qué hablo de la otra? Recuerden que les dije que los egipcios construyen las pirámides con punta y los babilonios construían sus pirámides trunca, se llama pirámides trunca o sigurats. Entonces a ellos, personas del campo, personas que nunca habían ido a ciudades, vieron esas torres grandes que estaban levantando y ellos tenían la experiencia de Egipto, vieron como que estaban truncas, ya no la terminaron. Entonces por eso se construyó ahí donde se construyó el mito de la Torre de Babel, donde se confundió las lenguas, porque cuando estos pueblos llegaban a estas ciudades, donde habían personas de todas partes del mundo, ellos escuchaban todos los idiomas. Y era como una reunión, era como Nueva York, que llevan gente de todas partes del mundo. Usted encuentra, usted dice, yo quiero uno de Burundi, en Nueva York busca lo que aparece. Yo quiero uno del Chad o del Congo, aparece una gente allí en Nueva York. O sea que, entonces, así mismo Babilonia tenía gente de todas partes del mundo conocido, porque era el centro comercial en ese entonces. Y ellos decían, pero ¿y esta lengua y esto? Y entonces eso fue por la arrogancia. Miren, por la arrogancia no pudieron terminar esas pirámides. Entonces todo eso, de ahí entonces, porque tiene su verdad, o sea, el mito tiene su verdad, pero se construye, digamos, esa verdad, ese hecho, a partir, digamos, de cuestiones fantasiosas y de explicaciones que no quieren dejar dicho una verdad histórica. Al igual también que lo de Noé, que cuando el mundo se corrompe, Dios siempre abre las cataratas celestiales para purificar la tierra,
que no importa que usted vea que el mundo esté corrompido, Dios siempre tiene la última palabra y se guarda un resto, quiere decir un grupo de personas que siempre se mantienen fieles y firmes hasta el final en la búsqueda del Señor. Incluso es prefigura el arca de Noé de la iglesia, que está navegando en el mar tormentoso de la vida y Cristo recrea esa parte cuando la tempestad calmada también, que Él entonces es el sol que nace de lo alto. Entonces es la parte también de esto, pero son géneros míticos. Bien, entonces hoy, como les he dicho, vamos a iniciar y vamos a hacer lo que llamamos el curso de Cristología. Esta hora la vamos a dedicar al encuentro con Jesucristo. Una vez había un señor que dijo que él se había encontrado con Cristo y que realmente ya se había convertido a cristiano. Una persona de la iglesia se alegró mucho y fue a visitarlo. Y le dijo entonces, qué bien que encontraste a Cristo. Y dime una cosa, ¿tú sabes en qué año nació Jesucristo, más o menos? Dice, mira, no tengo ni idea. El Señor se sorprende. Y dice, pero ¿sabes entonces cuántos apóstoles tenía Cristo? Dice, bueno, no recuerdo si eran 11, 12, 13, no recuerdo bien. Se sorprende el Señor. Y dice, pero ¿y cuántos años predicó y todas esas cosas? Pues tampoco. Y dice, ven acá, ¿y qué Cristo fue que tú encontraste? Y le dice, bueno, mira, yo antes de encontrarme con Cristo, era una persona que era mujeriego, una persona que era, digamos, drogadicto, una persona que cuando llegaba a la casa mi familia no quería ni siquiera que yo llegara, me temía, mentiroso, engañaba a la gente. Y después que yo me encontré con Jesucristo el Señor, mi vida ha cambiado. Con ese Cristo fue que yo me encontré. Entonces, hay varias maneras, por así decirlo, de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Y la que nosotros estamos propiciando siempre, pues es esta. O sea, que el encuentro con Jesucristo, el Señor nuestro Dios, nos haga a nosotros cambiar, nos haga a nosotros ser mejores, nos haga a nosotros de verdad ser amigos verdaderos de Cristo. Pero también es importante uno conocer los rasgos de Jesucristo, porque conociendo su personalidad, conociendo su manera de ser, conociendo incluso hasta su costumbre y su cultura, podemos entender más claramente el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a hablar del proyecto de Jesucristo, vamos a hablar del perfil humano de Cristo, de la vida de Él, el reino de Dios que Él vino a instaurar, el proyecto de Jesús y la práctica de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo nos da, ¿verdad?, el tiempo. Sucede entonces que Cristo, nosotros los seres humanos, somos hijos de una tierra que nos vio nacer. Tenemos nuestra propia manera de ver la vida y el mundo. Nuestras relaciones son fruto del ambiente en el cual vivimos y nos desarrollamos. Para poder conocer mejor a Jesús, veamos en qué tierra vivió, creció y se desarrolló toda su actividad. Así que nosotros mismos somos fruto de eso. ¿Por qué a un dominicano le gusta mucho, por ejemplo, el arroz, ¿verdad?, el mangú y todas esas cosas? ¿Por qué a un suramericano pues le gusta mucho, por ejemplo, al mexicano le gustan mucho sus tortillas y todas sus cosas? Y así cada quien tiene una manera de ser. Si usted se cría y se desarrolla en un sitio donde es seco, en un desierto, usted tiene personalmente una característica. Si usted se desarrolla y crece en un sitio montañoso, si crece al lado del mar, o sea, cada tipo de geografía tiene un tipo de persona. Oigan bien, y miren, eso está estudiado. La gente que se cría o se desarrolla, digamos, en un terreno seco, donde no hay mucha abundancia de cosas, suele ser una persona más profunda, más callada y menos a la relación. Porque esa persona, para caminar de un sitio a otro, hay que pensarlo 100 veces. Para uno caminar, por ejemplo, en ese sol, en ese desierto y relacionarse con los demás, suele ser más profundo. Sin embargo, una persona que se cría en una montaña donde hay muchos árboles, mucha comida y muchas cosas, se cría también de otra manera con relación a la gente. Dame esto, toma, porque tiene abundancia. O sea que hay una tipología de acuerdo al sitio donde uno se desarrolle, que también se va desarrollando la personalidad. Esto se conoce como
el fenotipo. El fenotipo. Nosotros tenemos herencia, nuestras características heredadas. Nosotros tenemos lo que llamamos un genotipo y un fenotipo. Nuestras relaciones y todo lo que nosotros somos vienen dado por estas dos características. Genotipo quiere decir las características heredadas de nuestros padres directamente. Así heredamos, por ejemplo, físicamente el color de la piel, heredamos también e incluso disposiciones. Por ejemplo, hay razas como la raza, digamos, los chinos, vamos a poner un ejemplo con ellos, que es una raza pura que tiene pues miles y miles de años. Ellos tienen, digamos, la predisposición ya natural por la herencia, digamos, al trabajar. Son personas bien trabajadoras y eso viene precisamente porque heredado también, porque son personas que se han hecho pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Nosotros, por ejemplo, que somos una raza, digamos, una mezcla del español, del negro, del indígena, de todas las cosas, pues somos muy dados, digamos, y crecimos en este ambiente, somos más dados, digamos, a estar más relajados, más tranquilos, no somos tan, digamos, disciplinados como son, por ejemplo, las razas puras, como son, por ejemplo, los anglosajones. Ustedes ven que aquí dicen que los americanos tienen esa ley y esas cosas, y nosotros incluso hasta tenemos hasta cliché y nos reímos de eso. La misa empieza a las 8 y decimos hora americana u hora latinoamericana. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Porque nosotros, bien, y no tenemos como esa gran disciplina porque apenas nuestra raza tiene unos 500 años. O sea, esta mezcla de todo esto. O sea, son las características, digamos, heredadas que nosotros tenemos de nuestros padres, disposiciones para esto. Usted, por ejemplo, es hijo de una persona que ha practicado toda su vida el canto. Usted, aunque no sepa cantar mucho, pues tiene como a veces esa actitud o usted la puede conseguir, pero de verdad que hay cosas, la mayoría de las cosas se heredan y uno termina casi siempre pues como terminaron los viejos de uno. O sea, uno va pareciéndose poco a poco, así con el tiempo a eso. Entonces, eso se llama el genotipo, lo que viene ya a los genes. El fenotipo hace referencia ¿a qué? Hace referencia al ambiente. El ambiente, como les dije, es también determinante en uno. O sea, determina las características, ya sea que sea uno una persona bien dadivosa, bien alegre, bien triste, dependiendo de las circunstancias. O sea, todo lo que le rodea a uno, las circunstancias donde uno se crió, la geografía, la manera de ser, la comida, la música, el baile, todo eso va determinando también a una persona. ¿Por qué a uno le gustan las bachatas? ¿Por qué a uno le gusta el merengue? ¿Por qué a uno le gusta la salsa? ¿Por qué a uno le gusta la cumbia? ¿Por qué a otro le gusta el bolero? ¿Por qué a uno le gustan las rancheras? Dependiendo de qué, del sitio donde usted nació. Y a veces usted se pone a escuchar, por ejemplo, ahí, digamos, una ranchera, y ranchera van y ranchera viene, y uno, pero esto se ha aburrido, pero el mexicano está contento porque eso es lo que le gusta. Entonces, dependiendo del lugar y del sitio, va transformando y va haciendo los gustos. Entonces, por eso hay que ver el sitio, el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Primero, es su tierra que emana leche y miel. En mi país decimos que cada sastre lava su aguja. O sea que cada sastre, o sea, cada iglesia le pone incienso a su santo. Entonces, como cada iglesia le pone incienso a su santo, quiere decir que cada persona va a decir que su tierra es lo mejor que hay. Pero la tierra bíblica, como ustedes saben ahora, eso siempre, salvo algunas excepciones, algunos pueblos, eso siempre ha sido un desierto. Y el desierto tiene su característica. Jesucristo nació, creció y vivió en esta tierra, donde había, por ejemplo, como Jericó, lugares bien bonitos que son como si fueran un jardín, pero la mayoría de las veces la pasaba caminando hacia arriba y hacia abajo, donde hay desierto, donde hay sol, donde hay realmente, y va formando más la persona. Y he sabido que la persona que se cría en estos lugares es una persona que habla menos, mira más, es más práctico y es una persona más profunda. Entonces, en esta geografía, en este ambiente, nuestro Señor Jesucristo fue creciendo en este ambiente. En un ambiente, digamos, entre hostilidades y ciertas cosas, digamos, ciertos pueblos que eran más bien fértiles y todo esto. Entonces tenemos la geografía bíblica
que en tiempos de Jesucristo, que les invito también después ustedes en sus estudios que puedan ver, buscar un mapa bíblico, un atlas bíblico, que puedan ver. El libro que les recomendé de la enciclopedia de la Biblia, pues tiene también todos los atlas bíblicos. Dice, este era Jerusalén, el Israel en tiempos hasta de Moisés, cómo fue en este tiempo, en todos los tiempos, y así uno puede también ampliar un poquito más los conocimientos acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el entorno que Él se desarrolló, fue un entorno así de esta manera. La gente del pueblo. Si nosotros nos situamos en un balcón que da a la plaza central, digamos, de un pueblo o ciudad, podríamos preguntarnos qué tipo de gente podemos distinguir. ¿Quiénes son? ¿Cómo es la relación social y económica entre ellos? Describimos. De la misma manera, desde los evangelios, que son como una ventana a la calle del pueblo de Jesús, podemos distinguir mucha gente. O sea, ¿de qué habla el evangelio? La gente que habla del evangelio. Tenemos muchos pobres, enfermos, mendigos, artesanos, comerciantes, que son el pueblo en general, pero también tenemos los fariseos, maestros de la ley, sacerdotes de la clase religiosa, soldados, cobradores de impuestos, delegados del Imperio Romano. Toda esta gente, en su mayoría, están relacionados con tres grandes instituciones judías, con el templo, con la sinagoga, que es como una pequeña capilla del pueblo, y el Sanedrín, que es como un consejo jurídico religioso. Entonces estamos enmarcando también las personas que vivían en tiempos de Jesucristo, o sea, mucha persona pobre, la base, ¿verdad? Los pobres, huérfanos, viudas, los enfermos, también los artesanos y todos esos, pero sobre todo también el lenguaje religioso, los fariseos, maestros de la ley, saduceos, y también los romanos, que en tiempos de Jesucristo, pues el pueblo de Israel estaba conquistado por el Imperio Romano, A partir de esta primera descripción, podríamos formularnos dos preguntas. ¿Cuál es la relación social y económica que hay entre ellos? Descubriremos que es una relación piramidal conflictiva. ¿Y cuál es el comportamiento de esta pirámide en tiempos de Jesucristo? Bueno, para que entendamos entonces acá. Vamos a entender, digamos, la parte social de la pirámide. Tenemos sencillamente así la pirámide. ¿Por qué escogemos la pirámide? Porque el espacio de la pirámide nos va diciendo ya la cantidad. Entonces aquí tenemos todos los pobres. Tenemos la clase media y aquí tenemos la clase alta. Esta pirámide ya nos va diciendo lo que es, porque quiere decir que los pobres son que siempre, la mayoría. Incluso yo la hice mal porque en el tiempo de Jesucristo no era así también, era así, era más, todavía la clase media era más pequeñita todavía, así. Todos los pobres eran más, siempre son más. La clase media y tenemos la clase alta. Pero ¿qué pasa? Para que me entiendan entonces, vamos a hacer lo que llamamos la pirámide invertida de los bienes, para que ustedes vean cómo están distribuidos los bienes. Entonces, vamos a invertir esta pirámide ahí mismo para que ustedes gráficamente puedan ver entonces. Entonces, tenemos la pirámide de los bienes, está invertida. Entonces aquí vemos esta pirámide de los bienes, estos son los bienes. Esto para que entendamos, los bienes de propiedad. Entonces, la clase alta, que es el menor, tiene que ahora en esta pirámide invertida, la mayoría tiene la mayoría de los bienes y los pobres tienen la minoría de los bienes. O sea que ese modelo todavía no ha cambiado, ¿verdad? Todavía en 2000 años. Sigue igual. Los que son menos, los 2 o 3, tienen la mayoría de los bienes y los que son más tienen la minoría. Eso es lo que se llama la superposición de las pirámides en la sociedad.
Asimismo estaba también en tiempos de Jesucristo, y con más injusticia todavía. O sea, los poderosos tenían la mayor cantidad de bienes y los pobres pues siempre van a tener la menor cantidad de bienes. Vamos a ver entonces ya directamente el perfil humano de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Esta pregunta es tan clave que el mismo Jesús, en un momento de confianza con sus discípulos, la formuló. ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, el mismo Cristo le pregunta. Mateo 8:27. Sus vecinos lo llamaban el hijo del carpintero. El pueblo lo llamaba profeta o milagrero. Pedro y sus amigos lo llamaron el Mesías. Y hoy, para ti, ¿quién es Jesús? En la respuesta sincera que demos a esta pregunta, podremos darnos cuenta de la calidad de nuestra amistad y experiencia con Jesús y del compromiso con el reino. De acuerdo a la respuesta que uno dé, pues uno se da cuenta en qué calidad usted está de amigo o no de Jesucristo. A veces, al hablar y pensar sobre Jesús, parece que nos referimos a un ser muy elevado, sobrenatural, divino, olvidándonos, sin menospreciar lo anterior, de que también fue verdadero ser humano. Por eso, vamos a dedicarnos ahora a descubrir el rostro humano de Jesús de Nazaret. Datos personales de Jesús. Hay gente que piensa que Jesucristo no le daba ni hambre, ni sed, ni sueño, que andaba por el aire, que Jesucristo no iba a la letrina, que no hacía pipí, que no hacía pupú. O sea, porque nuestra relación con Cristo siempre ha sido con el Cristo, Dios sobrenatural, y no ha sido, digamos, desde la parte humana. Y sin embargo, la experiencia que tuvieron los apóstoles, primero fue la parte humana, normal, y después pasaron a la parte sobrenatural. Y nosotros, lamentablemente, nuestra relación con Cristo solamente lo cogimos de ahí para arriba. O sea, de la parte sobrenatural y punto, y ya. Porque Cristo, como es nuestra doctrina, es verdadero hombre y verdadero Dios. Y eso fue, digamos, lo que realmente pues, nos ha dado a nosotros la base de nuestra iglesia. El mismo credo tuvo que proclamarlo porque había muchas personas a lo largo de la historia que decían que Cristo vino, pero que vino fue en apariencia, que cuando comía era en realidad no hacía que comía, sino que vino el Espíritu nada más y era una apariencia de hombre, no es apariencia de hombre, es hombre y Dios verdadero. Y al principio, ¿ustedes saben cuál fue la primera secta que tuvo que luchar la iglesia desde ya, que existían desde ya? Los gnósticos. Sí, los gnósticos, el gnosticismo. Los gnósticos, lo que hablan acerca de nada más del espíritu, lo que hablan nada más de las cosas espirituales en la iglesia, que Jesucristo vino en apariencia humana, que todo fue, digamos, una pantalla. Entonces los gnósticos, desde ya el mismo San Juan y en la misma Biblia aparece que el que dice que Cristo vino solamente en el Espíritu miente de una vez en las cartas de Juan. O sea que están luchando de una vez con los gnósticos desde el primer momento de la iglesia, porque muchos decían y nada más se iban que Cristo era verdadero Dios y ya, y la apariencia de hombre, y otro verdadero hombre. Entonces, esta doctrina fue conjugándose hasta que se hizo el credo niceno-constantinopolitano. Les invito a que hagan ese trabalengua, qué bueno. El credo de Nicea y Constantinopla, que es el credo largo que uno reza en la misa, se llama niceno-constantinopolitano porque se hizo en dos concilios, en el de Nicea y en el de Constantinopla. Entonces ese credo largo que nosotros tenemos y hacemos en la misa, sostiene entonces la divinidad y la humanidad de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. El estudio vamos a hacerlo a continuación. En el tiempo de Jesús no existía la cédula de identidad, pero si hubiera existido, algunos de los datos que vamos a estudiar constituirían el contenido de la cédula de identidad de Jesús. El estudio que viene a continuación lo podemos hacer en grupos, pero bien, vamos a hacerlo de esta manera. Primero, nombre. El nombre de Jesucristo. Les voy a poner y les voy a dar la fonética. Les voy a dar la fonética de cómo María llamaba a Jesucristo. O sea, cómo sonaba. ¿Cómo sonaba el nombre de Jesucristo? Así. Yeshua.
Yeshua. Yeshua. Yeshua, Jesús. Se repite 557 veces en los evangelios y 905 veces en todo el Nuevo Testamento, el nombre de Yeshua. Ese es el nombre arameo, o sea, como suena así mismo, y él, en el Jesucristo hablaba, lo vamos a decir ahora bien. Entonces, el nombre de Jesucristo, así la fonética del nombre de Jesucristo, en arameo es Yeshua. Yeshua. Ese es el nombre de Cristo. Yeshua. Jesús, y ya le dije las veces que se repite. Es un nombre hebreo similar a Josué. Jesús significa salvar, salvador. Más específicamente, Yeshua significa Yahvé salva. Tiene la misma raíz que el tetragrama, que recuerden yo le expliqué el tetragrama, o sea, el nombre de Dios. ¿Recuerdan cuando estaba explicándole el nombre de Dios con los garabatitos que yo hice? Bueno, pues tiene la misma raíz. Yeshua, Jesús, tiene la misma raíz, es lo mismo, del nombre de Dios, Yahweh, no Jehová, Yahweh, Yahvé. Yahvé, y la forma verbal, Yasha, es decir, salvar, de ahí viene Yeshua, Salvador, Jesucristo, Jesús. La familia, sus padres fueron José, habitante de Nazaret, lo encontramos en Lucas 3:29, que era carpintero. Mateo 13:55 está. Y María, originaria de Nazaret, esposa de José. Mateo 1:16. Sus parientes, Isabel, la madre del Juan el Bautista. Santiago, llamado el hermano del Señor, que fue dirigente de la comunidad de Jerusalén. José, Simón y Judas también, parientes del Señor, no hermanos. Porque, aquí me entregaron, ¿dónde está? Me entregaron un escrito de un pastor hablando como si fuera algo de que profundo de la Biblia, diciendo que Jesucristo tuvo más hermanos por esto y por esto y por esto, pero él no se fue, digamos, a la traducción original del hebreo, sino que toma ya la traducción que hay normal, y en la traducción original no habla de ninguna manera de hermanos carnales de Jesucristo, sino que habla precisamente de los parientes de Jesucristo, utiliza otras palabras. Por eso Jesucristo no podemos decir que María tuvo más hijos ni nada de eso, eso no está en ningún lado. Ahí dice, tu madre y tus hermanos te buscan, pero cuando se refiere a la palabra hermanos, fratelos, se está refiriendo precisamente a los parientes de Jesucristo, no a los hermanos. ¿Entendido? Sí. Entonces, José, Simón y Judas. Fecha de nacimiento. Jesús nació en el año 747 de la fundación de Roma, en tiempos del emperador romano Octavio César Augusto y del rey Herodes el Grande. Nació en el año 6 antes de Cristo. Sí, 6 años antes. Lo que sucede es que el monje Dionisio el Exiguo o el Pequeño en el siglo VI calculó mal la fecha de nacimiento de Jesús. Se equivocó por un pequeño margen de 5 o 6 años. Es decir, Jesús nació 6 años antes que la fecha propuesta por Dionisio. O sea, cuando Dionisio puso que nació en este año, pero en el año 0 y empezó a contar de ahí en adelante. Pero de ahí en adelante, cuando él puso, nació ahora en esta fecha, pero ya Jesucristo tenía 6 años de nacido. Por lo tanto, como les decía, realmente nosotros estamos en el año no 2015, sino en el año 2021 del nacimiento de Cristo. Vamos a poner aquí que es la fundación de Roma. Fundación de Roma. En este punto aquí. Este es el año 0 de la fundación de Roma, el año 0 de la fundación de Roma. Entonces empezaron a contar ahí, 1, 2, 3, ya Roma tiene 15 años, tiene 20 años, tiene 25 años, tiene 50 años, tiene 60 años. Entonces, en el año 747 de la fundación de Roma, aquí, 747, nació Cristo. Y siguió entonces el calendario ahí. Este año 747 de la fundación de Roma es que realmente nace Jesucristo. Entonces vino uno, entonces dijo, llamado Dionisio,
en el siglo VI, o sea, 600 años después, dijo, vamos a hacer el calendario nuevamente y lo vamos a reformular a partir del nacimiento de Cristo. Y él entonces empezó a investigar, a calcular. Entonces él creyó que Cristo había nacido en el año 747. ¿Cuántos son 47 más 6? 700. Entonces 753. Ahí está, en el año 753. ¿Qué pasa? Dionisio creyó que Cristo había nacido acá, en el 753 de la fundación de Roma, pero en realidad Cristo nació en el año, y desde aquí hizo el calendario, año 1, año 2, pero entonces ya Cristo tenía 6 años, y ese es el error que hay de 6 años en el calendario, porque él pensó, vuelvo y repito, que Cristo nació en el año 753, pero en realidad Cristo nació en el año 747, o sea que Cristo ya estaba un tajalán grandísimo cuando ya parecía como fuera la primera mujer quitándose los años, ¿verdad? Pero no fue, que se lo quitó. Entonces tenemos que nació en el año 747 y no en el año 753 como había pensado Dionisio el Exiguo. Por eso le digo que nosotros estamos en el año real del nacimiento de Cristo, en el año 2021, estamos en el año 2021, pero no vayan a poner esa fecha que no se la van a aceptar, por si acaso. Eso es simplemente para que ustedes se den cuenta de este error, o sea que Cristo ya tenía... Pero sería siglo XXI. Siglo XXI en vez de año 21. Como quiera, siglo XXI, porque estamos en el año 2000, nada más son 6 añitos y eso ya, vamos para adelante, vamos hacia adelante.